¿Cómo están, amigos? Espero que todos muy bien, disfrutando de buen tiempo, tanto en lo material como en lo espiritual. Y bueno, aquí estamos para compartir la palabra de Dios, esa palabra que llega y cala hondo en nuestro corazón, esa palabra tan necesaria diariamente, así como necesitamos los alimentos para nuestro cuerpo que nos den vitaminas, que nos den fortaleza y estar preparados para tiempos difíciles, también necesitamos de la palabra de Dios que nos prevenga del mal y que nos ayude a fortalecernos en la fe, sobre todo en la fe, en tiempos conflictivos, en tiempos difíciles. Bueno, y justamente de eso quiero que hablemos hoy día acerca de la palabra de Dios. Qué importante es esta palabra que ha sido inspirada por Dios en tantos escritores de la Biblia. Hay muchos escritores, lo hemos dicho, pero hay un solo autor que es Dios quien inspiró todos estos textos. Y hoy les propongo que leamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dos versículos que justamente nos hablan acerca de las características que tiene esta palabra de Dios. El libro de Hebreos es un libro, no se sabe quién es el autor, hay distintas teorías, pero lo importante es que el autor es Dios que inspiró a aquel que escribió esta más que carta, este tratado a los cristianos que venían del judaísmo. Por eso se llama el libro de Hebreos. Leamos entonces los versos 12 y 13 del capítulo 4. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y por supuesto, aquel a quien un día tendremos que dar cuenta, y en realidad cada día tenemos que dar cuenta, es a nuestro Padre Celestial, a Dios. Dice que la palabra de Dios es viva. O sea, no es una palabra muerta, es una palabra que tiene vida. Quizás uno lee novelas, poemas, libros de historia, filosofía, en fin. Y claro, esa es letra escrita allí y se podrá entender. El autor manifiesta sus pensamientos, su imaginación a veces a través de esas palabras. Pero no es como la palabra de Dios, que está viva y que le habla a usted, le habla a sus vecinos, a mis amigos, me habla a mí y a millones de seres humanos. Les habla esa palabra y a todos les dice algo especial acerca de ellos mismos. Por supuesto que la palabra tiene una interpretación teológica, pero también está aquella otra interpretación personal que Dios brinda por medio de su Espíritu Santo a cada uno cuando leemos con fe la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, dice. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida, refiriéndose a que esta palabra que él pronunciaba, esta enseñanza, esta manifestación de Dios, verbal, oral, y que luego fue escrita por los evangelistas, esa palabra es una palabra viva que viene de arriba del cielo. Esa es la vida que tiene. No se refiere a la vida natural, a la vida que tienen las plantas, los animales y los seres humanos, a la vida biológica.
ni siquiera a la vida del alma, sino que se refiere a la vida del espíritu, la vida que viene de lo alto. Dicho esto, también dice que la palabra de Dios es eficaz. O sea, tiene una eficiencia, tiene una capacidad de producir cambios en la persona, de producir algo especial, una decisión por último, que en muchos casos es la decisión de no seguir a Dios, es la decisión de desobedecerla, de hacer lo que se da la gana y no escuchar esta palabra. Pero la palabra de Dios es así, lo deja a uno frente al espejo para que uno se vea, se mire a sí mismo, y no para contemplar si es buen mozo o es bella, sino para ver su interior, cómo está en cuanto a su condición espiritual y moral. Eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Y entonces nosotros reaccionamos ante ello, y allí es donde se producen muchas veces los cambios de actitud, aquello que se llama arrepentimiento, ese cambio en la persona para comenzar a vivir una vida nueva con Cristo. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. La palabra de Dios no vuelve vacía. Siempre que se predica la palabra, habrá corazones que serán conmovidos, habrá personas que serán tocadas, porque esa palabra es viva y eficaz. Pero también es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada es un arma que se usa tanto para la defensa como para el ataque, y que tiene la capacidad de herir la carne del enemigo, del contrario. Ahora imagínense ustedes una espada que tiene no solo un filo, sino dos filos. Es una espada penetrante. Así compara la palabra de Dios a la palabra de Dios, valga la redundancia. Así compara la Biblia, ¿no es cierto?, a la palabra, con una espada de dos filos. Ciertamente, tiene dos filos la palabra de Dios. Por un lado está la ley, los mandamientos, la voluntad de Dios que me dice cómo debo actuar, cómo Él espera que yo sea. Y por otro lado está la gracia, el amor, la misericordia de Dios, que me dice, te perdono, hijo, o te perdono, hija, porque has actuado mal y tú te has arrepentido y tú reconoces tu pecado. Dos filos tiene la palabra de Dios, la ley y la gracia, y penetra profundamente en la vida de la persona. Es penetrante la palabra de Dios y hiere muchas veces, pero hiere para bien. La otra característica es que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Muchas veces pensamos que son sinónimos, que es lo mismo decir mi alma, mi espíritu, pero no es así. El ser humano es trinitario, tiene cuerpo, tiene alma y también tiene espíritu. Tenemos cuerpo y alma, y eso es comprensible. Tenemos un soma, un cuerpo, pero también tenemos una psique, un alma, una mente, decimos ahora, ¿no es cierto?, que tiene voluntad, que tiene pensamiento, puede razonar, puede imaginar, fantasear, proyectar, aprender. Eso tenemos, un cuerpo que nos permite movilizarnos, que nos permite abrazar a otro, amar, defendernos a veces, trabajar. Y tenemos una mente que dirige ese cuerpo, ¿no es cierto? Una psique o un alma que dirige nuestro cuerpo y actúa conforme a una voluntad. Pero hay una parte intangible, más intangible que el alma, porque por último el alma podrá usted interpretarla como la mente, y también que está depositada en su cerebro, ¿no? Pero hay otra parte intangible que no podemos decir dónde está, pero está en el ser humano, y es el espíritu. Ese soplo de vida que Dios ha puesto en hombres y mujeres, el espíritu.
Ese espíritu necesita de Dios, necesita de la divinidad. Ese espíritu finalmente es el que gobierna todo mi ser. Es el que impulsa a mi alma y que impulsa a mi cuerpo a actuar bien o a actuar mal. Así es que esta palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de separar, de partir el alma y el espíritu. Decir, esto es del alma y esto es del espíritu. Muchos de nuestros problemas son problemas del alma. Por ejemplo, una persona que no ha perdonado, que siente resentimiento contra sus padres o sus hermanos y no perdona. Entonces tiene un problema psicológico, tiene un problema de odio, de rencor, de rechazo hacia sus padres o hacia sus hermanos, hacia quien le hizo daño en algún momento, o tal vez un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Entonces tiene ese problema su alma. Pero ¿qué pasa con su espíritu? Su espíritu, como está esa persona en rencor, esa persona entonces no está realmente en sintonía con Dios. Y es el espíritu el que nos pone en sintonía con Dios, porque Dios quiere habitar en nosotros. ¿Y dónde habitará? Habitará en nuestro espíritu. Por eso se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a habitar, a vivir en mi espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, usted entonces va a desarrollar las virtudes, las capacidades, la forma de ser de Dios, la forma de sentir de Dios, que es amar, perdonar, ser humilde, ser misericordioso. Así se va a comportar quien tiene el Espíritu Santo de Dios. No puede ser que alguien que tiene el Espíritu de Dios y se dice hijo de Dios tenga rencor, no perdone, o tenga envidia, o sea un ambicioso. Por supuesto que el Espíritu Santo trabaja en esa persona para transformar su corazón, su vida, su manera de pensar, sentir y actuar. Así es que la palabra de Dios es tan cortante que penetra y discierne los pensamientos y discierne entre el alma y el espíritu, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es inteligente. Dios piensa inteligentemente y tiene discernimiento para conocer nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón, o sea, qué motivaciones tenemos, qué nos lleva a nosotros a actuar de determinada forma. Dios lo sabe, lo conoce, y la palabra de Dios hace aquello. Entonces, cuando la palabra de Dios habla a un corazón, lo está haciendo con suma conciencia de que esa es la realidad de ese corazón, porque es el Espíritu Santo finalmente el que está pronunciando, el que está hablando esa palabra. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Nada está escondido, nada puede ser misterioso o arcano para Dios. Dios conoce
nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras fantasías, nuestros deseos, aún aquello más escondido, aquello que no le contamos a nadie, Dios lo conoce porque Él es omnisciente y en su palabra lo demuestra. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas. O sea, no hay ropaje, no hay nada que cubra las cosas porque Dios tiene una visión más allá de todo lo superficial. Y abiertas, dice, están todas las cosas a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Importante entonces que estemos abiertos a recibir la palabra de Dios que es predicada por los ministros del Señor, que está en la Biblia, que está comentada muchas veces en la radio, en la televisión. Cuando escuchemos o leamos la palabra de Dios, dispongámonos a recibir de parte del Espíritu Santo de Dios lo que Él quiere decirnos a nuestra persona. No pensemos, esto es para el vecino o esto es para, mire, ese familiar o esa persona que actúa así mal de acuerdo a nuestros pensamientos. No, la palabra de Dios es para usted. Así que usted abra sus oídos, abra su corazón, sea humilde y acepte lo que la palabra de Dios quiera decirle. Y si usted halla que esa palabra le está hablando acerca de un defecto o una debilidad que usted tiene, no se defienda, sino que reconózcalo delante de Dios, pida perdón a Él e inmediatamente pídale que Él le ayude a superar esa debilidad, ese pecado, ese error en que usted ha estado. Es lo que el Señor se propone siempre que nos habla por medio de su palabra. Recuerde, sus palabras son espíritu y son vida. Y también no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, querido amigo, querida amiga, queridos hermanos, les invito a ser muy receptores, buenos receptores a la palabra de nuestro Señor. Que el Señor le bendiga y espero en una próxima oportunidad continuar compartiendo palabras de vida.